¿Ya? Ese es el uso principal. Bien, vamos a comenzar entonces, chicos, con la lectura del día de hoy. Estamos en el capítulo número 9, Queen Alice, y vamos a continuar con la segunda parte de este capítulo. ¿Ya? Así que espero que le saquen bastante provecho a la lectura de este libro. ¿Ya? Recuerden, Esa es chicos, que si la... quieren adquirir este material, pueden hacerlo yendo al link de mi perfil, segunda opción. ¿Ya? Está disponible este material, el libro electrónico, el audiolibro y el folleto 200 verbos más comunes en inglés. ¿Ya? Así que si quieren sacarle provecho de forma personal o quieren practicarlo de forma personal, allí lo van a encontrar. ¿Ya? El libro, este material es electrónico y una vez que hagan adquieran su compra, su pack de lectura, van a poder adquirirlo inmediatamente. Listo, comenzamos entonces con esta parte. Habíamos visto esta palabra, ¿no? Can you do addition? ¿Puedes sumar? Es la pregunta. The White Queen asked. Y empiezan a preguntar, ¿no? What's 3 plus 9 plus 8 plus más? ¿Cuánto es 3 más 9 más 8 más 6, ¿no? Y Alicia le respondió, I don't know, said Alice. I lost count. No sé, perdí la cuenta. She can do addition. The Red Queen interrupted. Ella no sabe sumar. Vamos a la siguiente palabra. Can you do division? Ok, division. ¿Puedes hacer la división? A ver, divide a loaf by a knife. Ok, divide un... Ok, ¿saben ustedes qué cosa es un loaf? Loaf. Antiguamente se hacía esto no sé si en algún país todavía se hará. Loaf es esto de aquí. Es una barra de pan. Normalmente se llegaba a dividir de esta manera, ¿no? Después ya vino Bimbo y lo trajo todo cortado, ya precortado, ¿no? Así que ya teníamos solamente eso, ¿no? Esto sería a slice of bread, ¿no? O a piece of bread, ¿ya? Nada más. Entonces le está diciendo aquí, divide a loaf, una barra de pan. No, pero ya viene cortado, pues es lo que yo digo, no sé, ya no es loaf, because loaf sería entero, ¿ok? Entero. Una barra de pan. Puedes dividir una barra de pan entre ok, vaya knife. Ok, knife. What is knife? What does knife mean, guys? Knife. Okay, we use knife to cut. We use knife to cut. To cut. Yes, esto es un cuchillo. Perfecto, es un cuchillo. ¿Puedes dividir una barra de pan entre un cuchillo? What's the answer to that? ¿Cuál es la respuesta a eso? The White Queen asked. The conversation continued, with the Queen questioning Alice's knowledge. La conversación continued, with the Queen's questioning. Ok, aquí la conversación continuó con las reinas. Ok, questioning. ¿Qué sería questioning? Es muy parecido a la palabra en español. Questioning. Ok, questioning puede ser preguntando o cuestionando. Ok, preguntando o cuestionando. Sería la número dos, ¿ya? Cuestionando. Las reinas están cuestionando. Ok, Alice's knowledge. Alice's knowledge. What does knowledge mean in this case, guys? What does knowledge mean? Knowledge. Ok, knowledge. Están cuestionando, ok, el conocimiento, ok, el conocimiento de Alicia. Ok, así como cuando tus hermanitos, tu mamá te empieza a preguntar, ¿no? A ver, ¿cuánto es 4 por 2? ¿Quieres salir a jugar? Ya, ¿cuánto es 8 por 8? Cuando tú no respondes, ya ves, ¿qué haces en vez de estar viendo la televisión? O las mamás, las peores, las mamás que eran más extremas, ¿no?
Ya, un correazo, ¿no? Un palo. Okay, that was very common. Okay, knowledge. Alice felt increasingly frustrated with their scrutiny. Scrutiny. Okay, frustrated. Frustrated. Alice felt increasingly frustrated. Alicia se sintió muy, ok, increasingly frustrated. Frustrada, muy bien, se hallaba muy frustrada en realidad. Exacto, ¿no? Se hallaba muy frustrada with their scrutiny. Scrutiny. Con su escrutinio. Escrutinio. Ok, escrutinio. O sea, con el hecho de que estuvieran pregunta y pregunta, ¿no? Está haciendo bastante escrutinio. Un profundo, ¿no? Examen. Please forgive her, Your Majesty, said the Red Queen, holding the White Queen's hand. Please forgive her. Forgive her. Forgive. Perdonar. Perdonar. Please forgive me. No, como la canción. Please forgive me. Please forgive her. Por favor, perdónela. Your Majesty. Your Majesty. Okay, said the Red Queen, holding the White Queen hand. Okay, hold. What does hold mean, guys? Hold. Hold. What does hold mean? Muy bien, a ver todos los que están ahí comentando. Gracias todos. Hemos llegado ya a los 10K. Perfecto. Thank you very much, guys. Muchas gracias, chicos. A ver, no se olvide de seguir dándole ahí tap tap a la pantalla si está sacándole provecho a la clase. Sostener, perfecto. Sostener. Hold, sostener. Sosteniendo la mano de la reina blanca, ¿ok? Miren, aquí tenemos que ir de atrás o, ajá, de adelante para atrás tenemos que ir, ¿no? ¿Cómo es esto? Así, miren. Sosteniendo, ¿ok? La mano de la reina blanca. Vamos de adelante para atrás. Es al revés, ¿no? En el caso del español es al revés. She wasn't properly brought up. Ok, miren aquí. She wasn't properly brought up. A ver, para lo que han estado en la clase anterior. Esto es un phrasal verb. Brought up. A ver, el presente sería bring up. Ok, bring up. And what is the meaning of bring up? ¿Recuerdan? Bring up. Bienvenidos a los que están también en YouTube, chicos. Recuerden que pueden comentar aquí. También estoy leyendo los comentarios tanto de TikTok como de YouTube. Bring up. Bring up significa criar. Criar. Muy bien. Bring up. Criar. Ella no fue criada apropiadamente. Properly. She wasn't properly brought up. Ella no fue criada apropiadamente. The White Queen gave a deep sigh. Sight. Okay, what is a sight? This is very common, for example, when you're in love, or when you fall in love, you give a sight. What does sight mean? Okay, sight. A ver, cuando tú estás ahí, cuando te sientes maripositas en el estómago, ¿qué haces? Ajá, suspiras, ¿no? Sigh. She's sighing. Suspirar, ¿no? Dio un gran suspiro. Exacto, ¿no? La reina dio un gran suspiro o suspiró, ¿no? Profundamente. Deep. Sighed. And laid her head on Alice's shoulder. Ujú, dio un suspiro muy profundo, ¿no? O suspiró profundamente, también sería. Laid her head on Alice's head. Ok, lay en este caso sería reposar. Reposar. Whisper. Whisper sería más como susurro. Susurro. Suspiro no tanto, porque whisper implica más que todo hablar en voz bajita. Sight es sencillamente como que, ¿no? Dejar salir el aire. Laid her head
colocó, posó su cabeza on Alice's shoulder. Okay, what does shoulder mean, guys? Shoulder. Shoulder. What does shoulder mean? Shoulder. Ah, y acá hay acá hay un nombre famoso de un shampoo. Head and Shoulder. Head and Shoulder. Head and Shoulder. Head and Shoulder. Suena bonito en inglés, ¿no? Head and Shoulder. Pero en español, pues, yes, Head and Shoulder. Cabeza y hombro. O sea, en español no tiene sentido, ¿no? Pero en inglés, ¿cómo se pronuncia, no? Suena bonito, ¿no? Head and Shoulder. I use Head and Shoulder. Ok. En este caso sería así. Deep, ahí es un adjetivo, no un adverbio. No, en este caso, deep sería un noun. Aquí, noun. Esto es un noun, es un sustantivo. Noun. Deep sería el adjetivo. Profundo suspiro. Deep sigh. Exactamente, sigh. Excelente. Ok. She's tired. Ah, no, acá dice, ¿no? I am so sleepy. I'm so sleepy. Ok. I'm so sleepy. Ah, bueno, aquí sería como que sleepy es una persona que está con sueño, ¿no? Que tiene mucho sueño. I'm so sleepy sería como estoy somnoliento. Aunque, bueno, no, nosotros no decimos eso, ¿no? Nosotros normalmente diríamos, tengo mucho sueño. ¿No? Tengo mucho sueño, se me están cerrando los ojos, ¿no? Algo así, ¿no? I am so sleepy. ¿Ok? Sleepy sería somnoliento, pero no decimos eso, ¿no? Ok, y por último, moan. Moan. Moan significa quejarse, ¿ok? Moan. She's moaning. Quejarse. She moaned, se quejó. Listo, y vamos a terminar con estas dos últimas. She's tired. Poor thing. Ok. Poor thing. Está cansada. Y esa es una frase bastante que se utiliza, ¿no? Poor thing. Pobrecita, ¿no? Sería algo así, ¿no? Pobrecita. Pobrecito, pobrecita. Ah, gemir. ¿Gemir cómo era? A ver, déjame buscar. En el caso de gemir es... Ah, moan también significa gemir, ¿no? No, 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 sí está bien. Moan también significa gemir. Tienes toda la razón. Ok, poor thing, pobrecita, ¿no? Said the Red Queen. Smooth her head and sing her a soothing lullaby. Lullaby. Ok, smooth her hair. Smooth her hair sería como que, eh, en este caso, como que alisar el cabello, ¿no? Alisar o pasar la mano, ¿no? Smooth. Sobre todo si tu cabello está, por ejemplo, está enredado, ¿no? Smooth sería como pasar el cabello para que esté más ordenado, ¿no? La palabra sería alisar. Ajá, alisa su cabello, ¿no? Pasa las manos por su cabello. And sing her a soothing lullaby. Vamos a ver primero esta palabra. Lullaby. Do you know what a lullaby is? For example, in some cases, our parents used to sing some lullabies. Uh-huh. It is very common that there are very common lullabies. Exacto, es una canción de cuna, es una canción de cuna. Ok, lullaby. Y something sería como tranquilizante. Una tranquilizante o dulce, ¿no? Cántale una dulce canción de cuna. Alice confessed, I don't know any lullabies. Lullabies. Ujú. No sé, dice, ¿no? Alicia confesó, no sé ninguna canción de cuna. Bien, vamos a leer hasta ahí, chicos. A ver, me siguen con la lectura en voz alta en casa, ¿ok? En voz alta. Vamos. Voy a leerlo de una manera pausada. Síganme con la lectura y después me dicen qué tal les fue. Em,
Can you do division? Divide a loaf by a knife. What's the answer to that? The White Queen asked. The conversation continued with the Queen's questioning Alice's knowledge. Alice felt increasingly frustrated by their scrutiny. Pardon. Please forgive her, Your Majesty, said the Red Queen, holding the White Queen's hand. She wasn't properly brought up. The White Queen gave a deep sigh and laid her head on Alice's shoulder. I am so sleepy, she moaned. She's tired. Poor thing, said the Red Queen. Smooth her hair and sing her a soothing lullaby. Alice confessed. I don't know any lullabies. Perfect. That's a way we have here. Scrutiny. Scrutiny. Vamos a poner aquí en el, para que lo escuchen, ¿ya? Scrutiny. Scrutiny. A ver, vamos. Scrutiny. Screw. Knee. Scrutiny. 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 Yep, that's right. I wanna read. Ok, JC, mande su solicitud, chicos, para poder leer esta parte. Ya voy a necesitar la ayuda de ustedes para leer. Ya, si desean leer, manden aquí su solicitud. Ujú. A ver, scrutiny, scrutiny. Con razón lo de lollipops. Ah, sí, por lollipops. Pero lollipop es el de... el lollipop es el chupete, ¿no? O sea, bueno, aquí en Perú les llamamos chupetín. Una paleta, algo así, ¿no? Lollipop. No sé qué nombre tendrán en sus lugares, ¿no? Esto sería un lollipop. Puede ser una paleta, a lollipop. This, ¿no? Esto puede ser un lollipop. Acá, bueno, en Perú son más comunes estos de aquí. Chupa chups, dice, ¿no? Chupa chips. Ajá, cualquiera de los dos. Esto o esto. Lollipop. Yo no sé cómo antes comía bastantes dulces y ahora que he intentado comer otra vez así. No podría acabar una paleta. No podría acabarme una paleta así solo. Y antes sí me acuerdo que comía bastante eso. Uf, pero no, acabar una de esas no, demasiado. Ok, ajá. Una paleta, ¿no? Normalmente se conoce de esa manera. A ver, chicos, ¿alguien me ha mandado o no su solicitud? Ya, vamos a leer. A ver, aquí empezamos con JC y después con Ellen. JC, vamos a leer esta parte contigo, ¿ya? Esta primera parte de aquí. Hello. Hi. How are you? What's your name? Juan Carlos or something like that? Yes, Juan Carlos. Okay, that's great. That's great. JC. Okay. Juan Carlos, we're gonna listen to you reading from this part, okay? Can you do division till he wasn't properly brought up? So you have all our attention. Thanks. So, can you do division? Divide a loaf by a knife. What's the answer to that? The White Queen asked. The conversation continued with the Queen's questioning Alice's knowledge. Alice felt increasingly frustrated with their scrutiny. Please forgive her, Your Majesty, said the Red Queen, holding the White Queen's hand. She wasn't properly brought up. Oh my God, that's a very nice reading. Everybody, please, on the chat, don't forget to leave your claps, okay? Don't forget to leave your claps. That's a very nice reading. Juan Carlos, you had a very interesting British accent. Have you been have you lived there or why do you have that interesting accent? For some reason, whenever I'm talking like
normal talking, I tend to talk very much like, Native Americans. However, when I'm reading, for some reason, it comes back to my what's it called? Belfastian accent, because I had my EAP in Belfast, Queen's University, Oh, and I great. lived there for quite a while. But I from time to time when I read, it comes out kind of like British, but not so much. Oh, wow, wow. Yeah, yeah. I really liked it, and I hope everybody enjoyed your reading. And you mentioned that you did you had some studies in Belfast, really? Ireland? Queen's University. Oh, This was EAP, English with academic purposes. where was it presential or was online? I was there. Oh, yeah. That's why your accent is it's British, but at the same time it's really interesting, very combined with the Irish, yeah, accent. One of my friends told me I do have a close call on the South African Oh, accent. Yeah. my It's gosh. mixture of American and British at the same time, but I get the intonation from the British, but I get the fluency from the Americans. So that's crazy. It is crazy. Oh, yeah, yeah, that's really awesome because yeah, Irish accent is so difficult to understand at the beginning. Okay, if English is British English is difficult, I think Irish English is even more difficult to understand at the beginning because I don't know, they have like this way to intonate of intonation that is totally different. And Exactly. It is quite different. and where are you from originally? I put it there, down there. Yeah, I'm Nicaraguan originally. Oh, wow, wow. And since when did you travel abroad and start living in well in those English speaking countries? Well, I never traveled abroad when I was a kid. I learned my English, when I was 9 years old, and I just traveled for a few years when I had to study sociology in Norway, and Norway. Wow. I got a job in Belfast where I applied and I got granted this full scholarship to get the EAP first. They didn't trust my English, which was I'll say, it was profiling my English. They say, well, if you speak American, that's okay, but we're gonna teach you ours because ours is the best. So I had to take the EAP, and it worked well because now I have that diploma there and I got the knowledge on certain things. And yeah, so it was when I was 9 years old. Oh, wow, that's very awesome. And I think everybody appreciates the way you speak because yeah, as you've been on living on all those countries, obviously, and it helped you to improve your English too. And where are you located right now? I'm in Managua, the capital here Yes. in Nicaragua. Yes. Ah, okay, in Nicaragua right now. Yes. Oh, okay. The land of lakes and volcanoes. Yeah, yeah, Nicaragua. I've got a lot of students from Nicaragua too, and they always talk. Yeah, yeah, yeah. Here at TikTok, not like personalized or one-to-one classes, not yet, but there's a lot of the students there that are on the chat that tell me that are from Nicaragua too. Yeah. Right. But do you teach them online or they just go on your lives? No, on lives, but I haven't had the chance to have one-to-one classes yet to as like a Nicaraguan person yet. But I have students from Mexico, Canada, Colombia too, Venezuela, but Nicaragua, I didn't have that privilege yet.
Not yet. Not It yet. will happen eventually, you know. Yeah, yeah, eventually it will be. Okay, Juan Carlos, it was a pleasure to talk to you because it's nice to have that kind of people that you can transmit that desire to help others and show. Maybe if even if we have a lot of knowledge, it's the attitude is very nice, no? That you have here pass by and read to the Yeah, other students. for some reason, I was, scrolling up and down, and your live, showed up, popped up, Okay. and I said, "Well, let me." And I love reading. I wish I could send you a photo of how many books I've read throughout my life, and the amount of books that I have as a person in my personal library, of course. Perfect. It's a lot. So when I see lives like yours, where the host is helping others in their reading skills, I'll tell you something. And someone asked me there, una recomendación para nosotros, lean. Si ustedes no leen inglés, nunca van a aprender, número uno, obviamente la pronunciación. Número dos, la gramática, porque aunque no querrás, tu cerebro está captando todo lo que está ahí escrito, porque está bien escrito. No crean que lo escribió alguien que no sabe. Si es parte de un libro, está bien escrito, y para que sea publicado, tiene que pasar por un grammarian, que es una persona experta en gramática, y por un proofreader, que es una persona experta para que se lea entendible, ¿no? Entonces, si ustedes no leen en inglés o de un libro, ustedes no van a entender nada. O sea, no van a avanzar para nada, porque sí tienen que tener ese wish. So, I admire what you're doing, host, porque thank you. estás ayudando a la gente a que lea. Yeah. And encouraging others to read will make it easy. O sea que mistakes are part of the process. So, but whenever you are actually teaching them how to read, it will come so easy for them to learn the other rules like pronunciation, intonation, fluency, grammar, and all of that. Okay, perfect. Okay, one more time. Let's give Juan Carlos a round of applause because of his useful tips. Thank you. Okay, thank you very much. Okay, guys. And thank you very much for passing by here, and thank you to everyone for being here at the live too, guys. At this moment, I have to go out. I have to finish with the live, okay. Ahora, chicos, tengo que terminar con el en vivo. Ya son casi las 2 de la tarde. Tengo que almorzar y en la tarde tengo full clases también igual. Así que ya saben, si necesitan algún tipo de ayuda, recuerden, las clases son lunes, miércoles y viernes, 11 de la mañana en horario de Perú. Si necesitan clases personalizadas, pueden ir al link de mi perfil, la primera opción, ¿ya? Se van a este lado, la primera opción. Y segundo, si, por ejemplo, también tenemos el pack de lectura, ¿ya? Este material que tienen aquí lo pueden adquirir también en el pack de lectura. Está el audiolibro, está el libro electrónico y está el folleto de 200 verbos comunes en inglés. Todo esto se encuentra aquí. El pack incluye estos 3 libros. Recuerden de que pueden escribirme también directamente al WhatsApp para poder adquirirlo, ¿no? ¿Ya? El precio es de $10 o 35 soles si están aquí en Perú. ¿Ya? Esa es la primera opción, el de clases personalizadas, ¿ya? Y la segunda es el pack de lectura, ¿ya? Pack de lectura, Alicia a través del espejo. Próximamente viene el libro de la selva. Si en caso desean, tenemos el grupo de WhatsApp, la repetición de los lives en YouTube y las demás redes sociales. Así que, chicos, espero de que esta clase les haya ayudado muchísimo y ya nos estamos viendo el día miércoles, ¿ok? Have a nice day, guys, and take care, ¿ok? 10:30, 10. Y aquí yo le pongo, no, 11 le pongo, pero lamentablemente a veces tengo complicaciones y aparezco más tarde.